Hermanos, buenas tardes y buenas noches con todos. Somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y en esta oportunidad damos por aperturado nuestro ciclo de conferencias virtuales titulada Legado 2025 en razón o en conmemoración de lo que hoy, en este tiempo, en este mes, se celebra lo que es la Reforma Protestante y el legado que nos ha dejado este gran evento histórico. El día de hoy aperturamos con un tema sumamente importante y que es un legado que la Reforma Protestante tiene para la iglesia de hoy, que es la teología del pacto. El tema es el desarrollo de la teología del pacto confesional y va a ser impartido por nuestro querido hermano Alex Torres, que ya es profesor de la casa. Esperamos pues que sea un tiempo de enseñanza y de conocer más a Dios por medio de este tema. Esta masterclass forma parte también de la diplomatura en teología sistemática. Esta masterclass tiene dos partes. Una primera parte es el profesor y el pastor Alex va a impartir el tema, eh, y luego, por eso están ustedes con los micrófonos desactivados, ¿no? Y luego vamos a tener una segunda parte en donde vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, en donde voy a desactivar los micrófonos y vamos a poder interactuar con el pastor Alex para que nos absuelva alguna pregunta que le hagamos. Así que les pido que tomen apuntes, que escriban las preguntas en sus cuadernos o donde están apuntando y puedan hacerlo al finalizar. Habiendo dicho esto, por el momento, sin más que decir, voy a dar parte al pastor Alex para que pueda desarrollar esta clase. Adelante. ¿Me escuchan ahí, Giancarlos? Sí. Perfecto, gracias hermano. Bueno hermanos, primero me gustaría presentarme para los que están por primera vez en Civitas Day, llevando a cabo esta masterclass junto con el legado de los demás expositores y amigos en común que tenemos. Gracias Giancarlos por la invitación. Me da, es un honor hermano poder seguir avanzando en Civitas Day hasta este momento. Bueno, hermanos, yo soy Alex Torres, originario de Monterrey, Nuevo León, México. El Señor me concedió la gracia de poderme preparar teológicamente en Guadalajara, México, del 2014 al 2018. Posteriormente fui invitado para obtener una beca en el MDiv, que es una maestría en divinidades en The Master's Seminary en Los Ángeles, California, en el seminario de John MacArthur. Aunque personalmente honro y respeto mucho a mis pastores, hermanos y profesores del seminario Master Seminary, la comprensión teológica y convicción teológica a la que yo me adhería antes y durante el seminario era la Confesión Bautista de Londres de 1689, a lo que posteriormente, abriendo mi corazón con Paul Washer, le pedí ayuda para poder saber cómo dirigirme en el medio de un seminario que había ciertas diferencias doctrinales, pero que tenían una ética pastoral y una piedad ejemplar, en la cual él me aconsejó que aprendiera de ellos estando ahí y pudiera después acudir a Harcray para poder ser misionero junto con Harcray, siendo enviado a Málaga, España. Después de terminar mi maestría en divinidades, viajé a Málaga, España, donde actualmente me encuentro sirviendo como pastor interino junto con otros dos pastores en esta iglesia local. Es una pequeña iglesia bautista, no tenemos más que unos 90 a 100 asistentes cada domingo y una membresía muy pequeña, quizás a 35 es el número de los miembros actualmente. Por la gracia del Señor, me encuentro también sirviendo, dando clases aquí en Civitas Day, y también colaborando con algunas otras iglesias de España, como en Tarragona, en Valencia y en una conferencia anual en Madrid en Pasión por el Evangelio. Así que esto sería básicamente lo que he hecho hasta el día de hoy en mi ministerio y el Señor ayudándome por su pura gracia. Y bueno, hermanos, una de las grandes pasiones que me caracteriza es la gloria del Señor Jesucristo. Y creo que en la historia de la iglesia, en el tiempo de los puritanos,
después de la Reforma, en el tiempo de la evolución o desarrollo de las grandes confesiones de fe históricas, se concentró tanto el tema sobre la persona, la vida y la gloria de Cristo, que creo fielmente que las escrituras son mejor entendidas cuando uno tiene un conocimiento robusto en cuanto a la estructura de la Biblia misma. Es decir, el Espíritu Santo inspiró los autores humanos para poner en una estructura inspirada en la Biblia, conectada a través de pactos. Esto no es inventado en el tiempo del siglo XVI, esto es algo que se extrae de los términos bíblicos, tanto en hebreo del Antiguo Testamento y del griego en el Nuevo Testamento, como la palabra pacto. Así que en el día de hoy, para ustedes tarde, para mí noche, me gustaría poder llevar a cabo el desarrollo de lo que fue la teología del pacto. En particular, estaría hablando de la teología bautista particular, pactual, actualmente conocida como bautistas reformados y bautistas pactuales reformados. Antes de comenzar mi ponencia, me gustaría recomendar algunos libros que dan más justicia a lo que yo voy a resumir y tratar de exponer aquí. El primero sería este pequeño libro llamado Un manifiesto bautista reformado, el nuevo pacto como la constitución de la iglesia, por el pastor Sam Waldron. Paul Washer también lo recomienda. La segunda confesión de Londres bautista de 1689, que es los 32 capítulos que creemos sobre nuestra confesión de fe, que está saturada de la palabra de Dios, pero también de una robusta teología histórica y confesional. Tercer libro, una exposición, no tiene nada aquí porque es tapadura, pero es una exposición a la confesión de fe de Londres de 1689 por el doctor Sam Waldron. Esta traducción al español la hicieron con Eduardo Saladín en República Dominicana hace décadas atrás, porque la iglesia de Sugel Michelén en sus inicios era bautista confesional y actualmente lo siguen siendo. Sin embargo, tratan de guardar un balance siendo moderados. Otro libro que recomiendo, que tengo en inglés pero se encuentra en español, es del pastor amigo mío Sam Renningham o Samuel Renningham. El libro se llama The Mystery of Christ, His Covenant and His Kingdom, que traducido al español sería El misterio de Cristo, su pacto y su reino. Muy buen libro también. Otro libro que me gustaría que ustedes puedan tener se llama Un mejor pacto, por la editorial Faro de Gracia. El autor se llama Pascal Denoald. Pascal Denoald vive en Canadá y él escribió en inglés primero, pero lo tradujeron al español. Es un libro muy, muy importante también y muy bueno. Otro libro que gracias a Dios está en español es la tesis doctoral del pastor y doctor Sam Renningham o Samuel Renningham, que se llama De la sombra a la sustancia, la teología del pacto de los bautistas de 1642 a 1704. Y presten atención con los años, 1642 a 1704. Ya les diré por qué esto. Es algo significativo para ponerlo a la par de los hermanos de la Confesión de Westminster de 1645. Es decir, estaban en la misma generación. Este es el mismo libro de Sam Renningham, pero está en inglés. Es el libro que les he mostrado, From Shadow to Substance, The Federal Theology of the English Particular Baptists. Es el libro en inglés original, que es la tesis doctoral del pastor Sam Renningham. Uno más sería este, Un discurso sobre los pactos. Este libro está en español, gracias a Dios, de Nehemiah Cox, que tiene la traducción editorial Teología para Vivir.
un libro muy importante y clásico. Y por último, hermanos, un libro muy, muy bueno. Hace unos minutos acabo de hablar con el autor del libro, se llama Fernando Angelin. Es este libro, que es una teología bíblica bautista reformada por el pastor Fernando Angelin. He estado en contacto con él recientemente porque le dije que parte de mi exposición ahora y de lo que también me ha servido para otros proyectos ha sido su libro, que explica lo que las escrituras enseñan, lo que la historia enseña y lo que creemos los bautistas particulares reformados sobre la teología del pacto y cómo esto beneficia a la iglesia local hoy. Entonces, tomando en cuenta esto, hermanos, he visto en el chat que alguien ha puesto si podemos recomendar los libros estos mismos por el chat para que los puedan copiar y pegar. Se los pongo al final si quieren, hermanos, o se lo pido a Giancarlos para que me ayude. Bien, hermanos, nosotros no queremos comenzar con los hombres, ni solamente con la historia de hombres. Así que por favor les invito a que vayan a sus Biblias y abran conmigo en Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 31. Libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 27 al final. Voy a estar leyendo desde la versión Biblia de las Américas. Si alguno tiene una versión diferente, solo siga con la mirada. Jeremías capítulo 31, versículo 27. Vienen días, declara el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y como velé sobre ellos para arrancar y para derribar, para derrocar, para destruir y para traer calamidad, así velaré sobre ellos para edificar y para plantar, declara el Señor. Versículo 29. En aquellos días no dirán más, los padres comieron uvas agrias, pero los dientes de los hijos tienen la dentera. Versículo 30, y empieza el corazón de lo que nosotros llamamos la teología del pacto. De aquí es uno de los versículos más importantes de la teología del pacto, hermanos. Sino que cada cual por su propia iniquidad morirá. Todo hombre que coma uvas agrias, sus dientes tendrán la dentera. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Jehová un nuevo berit. En hebreo, la palabra que usa Jeremías es berit. B de bueno, E, R, I, T, H, berit. Un nuevo berit. No como el berit, el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿A qué pacto se refiere? Pues al que Dios hizo en Egipto con Israel. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el berit, el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Versículo 33, presten atención. Declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrá que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su pueblo, y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán. Este conocimiento es un conocimiento salvífico, no es un conocimiento de oídas, es un conocimiento experiencial salvífico, en el mismo transformación del corazón. Hablamos aquí entonces de una conversión, de un renacer, un nuevo nacimiento. Cuando dice aquí, cada uno me conocerá, todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande de ellos, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Versículo 35, así dice el Señor, el que da el sol para luz del día y las leyes de la luna y las estrellas para la luz de noche, el que agita el mar para que
bramen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes se apartan de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Versículo 37, así dice el Señor: si los cielos de arriba pueden medirse y explorarse abajo los cimientos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel, por todo lo que hayan hecho, declara el Señor. Pero una vez más, vienen días. Miren cómo comenzó esto en el versículo 27. Vienen días. Miren lo que dice el versículo 31. Vienen días. Miren lo que dice el versículo 38. Vienen días, declara el Señor, en que la ciudad será reedificada para el Señor, desde la torre de Ananel hasta la puerta del ángulo. Y el cordel de medir saldrá más allá directamente hasta la colina de Jereb y girará hasta Goa y todo el valle de los cadáveres y de las cenizas y todos los campos hasta el arroyo Cedrón, hasta la esquina de la puerta de caballos. Hacia el oriente serán santos al Señor. La ciudad no será arrancada ni derribada nunca jamás. Acompáñenme a hacer una oración brevemente, hermanos, para poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios Padre, te doy gracias porque este tiempo, Señor, tú lo has determinado para que podamos conocerte más, para poder aprender más de ti, para poder ser edificados por tu Espíritu, usando tu palabra para hablar a nuestras vidas, cambiar nuestros corazones y conformándonos más a la imagen de Jesucristo. Amado Dios, te pido que en esta hora tú, de mis hermanos que están en esta hora, Señor, en el masterclass, puedan ser edificados de tal manera que no sea yo, Señor, sino tú, usando el Evangelio de Jesucristo, la gloriosa enseñanza compactada en pactos, tus pactos, Señor, que tú hiciste con tu pueblo a través de las generaciones. Señor, hazme una ventana, Señor. Te pido que vean a Cristo. Muestra a Cristo, Padre, que Él sea glorificado a través de este intento de ponencia, Señor. Todo esto te lo pido y lo pongo en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Bien, hermanos, nosotros nos encontramos en Jeremías, pero Jeremías no es el inicio de la Biblia. Jeremías se encuentra en un punto de la redención cardinal. Entre todos los pactos que han pasado antes de Jeremías y el pacto que Dios le dice a Jeremías que profetice, porque va a haber una renovación, algo distinto que antes no se ha visto. Y esto es a lo que nosotros nos tenemos que poner atención. Cuando hablamos del desarrollo de la teología del pacto, tenemos que hacer la pregunta: ¿cuál pacto? ¿O cuáles pactos? ¿Y por qué es tan importante esta teología del pacto o enseñanza del pacto? Y lo primero que quiero que tú veas, hermano, y que tú hagas la pregunta, hermana, hermano, es: ¿cuántas veces te has puesto a estudiar la palabra pacto en la Biblia? Tú sabes que tu Biblia se divide en dos pactos, ¿cierto? Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. ¿Por qué nuestras traducciones tienen esa separación? ¿Será que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera se las inventaron? ¿O es porque tienen una base bíblica exegética? Y cuando me refiero a bíblica exegética es que se extrae de la Biblia. Si esto lo extraemos de la Biblia, la pregunta es: ¿desde cuándo? ¿Desde qué momento Dios se da a conocer, se relaciona, condesciende con la criatura por medio de pactos? Y la respuesta es: desde el principio. No hay ningún momento en la historia de la humanidad ni en la historia de la redención en que Dios no se haya relacionado por medio de pactos. Así que el primer punto que quiero que tú tomes es de que la teología del pacto no comienza en el siglo XVI ni en el siglo XVII. La teología del pacto comienza en Génesis capítulo 1, 2 y 3. En cuanto a su relación con Dios, con los hombres.
Antes de Génesis 1, 2 y 3, es decir, antes de Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, pues nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué había antes de Génesis 1:1? Algunos de ustedes recuerdan, ¿no? Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué había antes? Vayan conmigo, por favor, a Tito, capítulo 1, versículos 1 y 2. Nuevo Testamento, carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículos 1 y 2. El apóstol Pablo le dice a su querido hijo en la fe, Tito, lo siguiente. Tito, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento. Versículo 3 continúa, de Dios nuestro Salvador, y versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios y el Padre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Hermanos, quiero que presten atención en el versículo 2, con la esperanza de vida eterna. Pero no termina ahí. Versículo 2, miren en sus Biblias, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. ¿A quién Dios desde los tiempos eternos le prometió la vida, la esperanza de vida eterna? La respuesta es, Dios el Padre le promete a Dios el Hijo en la eternidad pasada, en los tiempos eternos, ya una vida eterna o la esperanza de vida eterna para los elegidos. Eso se encuentra en el versículo 2 de sus Biblias. No es algo que se inventaron nadie ni yo, sino que los teólogos en el tiempo de la Reforma Protestante, cuando estudiaban esto, se ponían a ver en el griego original. Esto está hablando de un tiempo, ¿cuál? El tiempo eterno. Y está hablando de una promesa, prometida ¿a quién? A alguien que estaba con Dios, porque Dios que no miente la prometió. No dice a los escogidos, no dice a la iglesia de hoy en día, principalmente, no. Dios, si hace en el tiempo eterno una promesa, es a alguien que es eterno juntamente con él. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer la reflexión. ¿Quién estaba con Dios el Padre eternamente? Dios el Hijo eternamente y Dios el Espíritu Santo eternamente. Así que el único pacto antes de Génesis 1, 2 y 3 sería llamado ese pacto intertrinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, llamado el pacto de redención o el pacto eterno o el consejo eterno. Hermanos, esto no es solamente de Pablo y Tito. Vayan conmigo, por favor, a Isaías. Isaías capítulo 46, si no me equivoco. Versículo 9 al 11. Isaías capítulo 46, versículo 9 al 11. Leo. Profeta Isaías capítulo 46, versículo 9. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio. A esto, hermanos, le llamamos la doctrina de la protología y la escatología. Casi siempre la mayoría de nosotros estudiamos escatología, ¿no? ¿Qué crees de los últimos tiempos? Eso se llama escatología. Pero a veces olvidamos la protología, que es el principio de las cosas y no se pueden separar, porque en el decreto de Dios, lo que Dios soberanamente determinó que pasara
fue el fin desde el principio. Mira lo que dice el versículo 10, que declaró el fin desde el principio. Y desde la antigüedad, tiempos eternos, lo que no ha sido hecho. Y yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizar, realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado y ciertamente haré que suceda. Lo he planeado y así lo haré. Y no tienen que ir ahí, me imagino que lo conocen, pero Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14, es la estructura más clara de los tratos de Dios desde la eternidad pasada. El Padre predestinando un grupo de elegidos para su Hijo, el Hijo redimiendo ese grupo de elegidos y el Espíritu Santo aplicando la salvación exclusivamente a los elegidos. Eso fue desde antes de la fundación del mundo, coordinado o desarrollado en lo que es llamado el pacto de redención. Ahora bien, hermanos, nosotros estábamos en Jeremías 31 y yo les dije que la relación de Dios por medio de pactos no comenzó en Jeremías, sino que comenzó desde el huerto del Edén en Génesis 1, 2 y 3. Pero quise decirles este contexto de antes de la fundación del mundo para que sepan que aún en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para relacionarse con la criatura, había de por medio un pacto, llamado pacto de redención. Ahora sí, con esto en mente, lo que sigue a continuación, hermanos, porque estoy empezando solo con la palabra de Dios, es lo que es llamado el pacto de obras. El pacto de obras es cuando Dios se condesciende y se desarrolla exclusivamente con Adán como el representante de la humanidad. Vayan conmigo, por favor, a Oseas, capítulo 6. Profeta Oseas, capítulo 6. Versículo 7. Oseas 6, 7. Dice así la palabra del Señor. Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. La palabra en hebreo, berit, y traducida en la Septuaginta, es decir, del hebreo al griego, en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 7, dice diateike, diateike. Esta palabra en griego, diateike, es la que usa los autores del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, para referirse al nuevo pacto, o aún al pacto que Dios hizo con Moisés, diateike. Son los pactos que Dios hace con los hombres. Y en este sentido, el primer pacto mencionado en la Biblia, literalmente, según Oseas, es que el pueblo de Israel, al traicionar al Señor y sus mandamientos, transgredieron el pacto igual que su primer padre, Adán. Ahora, hermanos, hay algunos que especulan y dicen, no, este Adán no es el Adán de Génesis 1 y 2. Es una ciudad llamada Adam, porque en hebreo Adam es el nombre de una ciudad de la Mesopotamia antigua. Les digo algo, hermanos, pero ¿puede una ciudad de la Mesopotamia antigua transgredir un pacto? No tendría sentido. Ponte a pensar, pero ellos, como una ciudad que se llama Adam, transgredieron el pacto. ¿Qué sentido tiene? Pero si tú lo pones en el contexto lógico y bíblico, de acuerdo a lo que Oseas está refiriéndose a cómo Gomer, que tipifica la infidelidad del pueblo, es una alusión a la infidelidad de Adán en el huerto del Edén a su relación con Dios. Eso sí tiene sentido. ¿Me explico, hermanos? Así que el primer pacto llamado Berit, según Oseas, puede ser llamado Adán, el pacto con Adán, o el pacto que también se le pone como pacto de obras. ¿Por qué pacto de obras? Porque requería una obediencia, de la obediencia o fidelidad de parte de Adán como representante de la humanidad ante Dios y la humanidad que él representaba. Hermanos, quiero decir algo aquí a favor de que sí crean, por favor, en un pacto con Adán o un pacto de Dios con Adán. Ustedes, hermanos que están casados,
¿Ustedes creen que su matrimonio es un pacto o no? Si ustedes creen que su matrimonio es un pacto, ¿me pueden mostrar si Adán y Eva estaban en un pacto en el huerto del Edén? Porque la palabra berit no se encuentra en Génesis 1, 2 y 3. Si tú crees que Adán y Eva fueron el primer matrimonio y el matrimonio es un pacto, pero la palabra pacto no se encuentra en Génesis 1, 2 y 3 para referirse a Adán y a Eva, entonces, ¿cómo tú sostienes que ellos estaban casados? Bueno, tú lo crees porque la Biblia lo dice y porque todos los elementos que forman un pacto matrimonial, un matrimonio, se encuentran en Génesis 1, 2 y 3, ¿cierto? Espero que sí lo creas así. De la misma manera, aunque la palabra berit no se encuentra en Génesis 1, 2 y 3, sí se encuentran los elementos que dan a entender que Adán estaba en una relación de pacto delante de Dios como representante de una humanidad y que sus consecuencias eran que si él comía del árbol prohibido, en Génesis 2:17, que Dios le dice, no comerás de este árbol, sino que el día que de él comieras ciertamente morirás, entonces las consecuencias serían por desobedecer el pacto, que Oseas dice en el capítulo 6, versículo 7, ellos como Adán han transgredido el pacto. Acompáñenme, hermanos, ahora a Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. El apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos en Roma, hermanos que todavía no conocía presencialmente, pero que tenía el deseo de verles y después pasar a España para continuar con su gran comisión de alcanzar a los gentiles. El apóstol Pablo escribe, Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, por cuanto todos en Adán pecaron. En otras palabras, el representante Adán es el representante de un pacto. Pero presten atención, esto no termina aquí. Vayan más adelante, Romanos capítulo 5, y ahora vayan por favor al versículo 14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán, el primer representante de pacto, hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión. La misma palabra transgresión que usó Oseas 6:7 la usa Pablo, la transgresión semejante a la de Adán. Continúa diciendo, el cual es figura, y esta palabra en griego es tupos, de donde nosotros extraemos la palabra tipo, tupos, tipo. Y aquí quiero agregar, por la editorial Monte Alto, un paréntesis de comercial, este libro llamado ¿Qué es la teología bíblica? Del doctor James Hamilton. ¿Qué es la teología bíblica? Y él explica la tipología. La tipología se extrae de la Biblia. ¿Qué es la tipología? Que Dios pone personajes que llegan a ser sombra de la sustancia que llega a ser Cristo. Adán era un tupos, un tipo de Cristo, porque Cristo es el verdadero Adán, la verdadera sustancia, el verdadero hombre de Dios, el último Adán que nosotros estábamos esperando. ¿Y qué creen? En el pensamiento del apóstol Pablo, Cristo es en Adán, es decir, un nuevo Adán, representante de la nueva humanidad en el nuevo pacto. Así que si Adán fue un tipo de Cristo, él fue un representante de pacto entre la humanidad y Dios. Y Cristo llega a ser el representante de la nueva humanidad en el nuevo pacto entre Dios y los escogidos. Ahora, hermanos, esto es lo que se encuentra aquí, en Romanos capítulo 5, y miren lo que dice, versículo 15. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno, Adán, murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios, el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. En otras palabras, la comparación entre Cristo como el representante del nuevo pacto
Y Adán, el representante del primer pacto en la humanidad, el pacto llamado con Adán, o de creación, o de obras, son puestos en la Biblia de manera nítida, muy claras. Ahora bien, hermanos, vayan conmigo por favor a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Como saben, Génesis 6 es tristemente la historia donde Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha y que el designio del corazón de todos los hombres, niños, grandes, viejos, ancianos, todos, era de continuo solamente hacer el mal. Dice el versículo 5, Génesis 6:5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solamente hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto, entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios, o en otras palabras, Noé caminó con Dios, así como Enoc caminó con Dios. Esto es un distintivo de la gracia de aquellos que son regenerados, nacidos de nuevo, transformados en el Antiguo Testamento. Andaban con Dios. Versículo 10, Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12, Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces dijo Dios a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Ahora, una instrucción para ti, Noé. Hazte un arca de madera de ciprés o de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Versículo 16, y le harás una ventana que terminará un codo del techo y pondrás la puerta en su costado, harás el arca de 3 pisos. Versículo 17, entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero miren lo que dice aquí, hermanos. Y esto no es un lenguaje inventado en la Reforma Protestante. Esto es Moisés hablándonos a nosotros de la relación exclusiva de Dios por medio de la humanidad que va a ser llevada a cabo por un juicio. Es decir, Noé, pregonero de justicia, proclamando el evangelio bíblico en forma de semilla en el tiempo de Génesis 6, Dios le dice, versículo 18, pero estableceré mi berit, mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos. Génesis 6, berit. Génesis 9, mi berit. El arco como una señal del pacto. Dios, por medio de pacto, se relaciona exclusivamente. No quieres estar de acuerdo en los términos de pacto de Dios, no tienes relación con Dios. Hermanos, recuerden esto, en el diluvio, la última cosa que Moisés hubiera inventado para tener misericordia de toda la generación que estaba contemporáneos con Noé, era agregar una condición de relación con Dios. Y la condición era, la única manera en la que tú entres al arca es por términos de pacto. Si tú entras al arca, te beneficias del pacto noético. Si no entras al arca, estás condenado. Si estás con Adán, estás condenado en el pacto que Adán rompió o transgredió. ¿Te das cuenta de la conexión? El suspenso continúa. Somos quebrantadores del pacto con Adán, y en el tiempo de Noé eran quebrantadores de doble pacto, el de Adán y el de Noé.
y solamente 7 personas más Noé entraron al arca. Después hace una población el Señor, el Espíritu Santo tiene misericordia y permite la procreación de las generaciones de Noé. ¿Y qué creen? Dios llama a Abraham de ser un pagano para que pueda tener una relación de pacto con Dios. No fue Abraham que nació hijo bueno o neutro. No fue Abraham que conocía los términos de pacto y quiso tener una relación con Dios. No, no, no. Dios dice en la Biblia que Abraham era un pagano que adoraba los cielos o las estrellas y Dios lo llamó para tener una relación de pacto con él. Dios tuvo una condescendencia para con Abraham. Miren lo que dice Josué, hermanos. Josué capítulo 24. Los primeros versículos. Último capítulo de Josué, capítulo 24, versículos 1 al 4. Entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y ellos se presentaron delante de Dios. Versículo 2. Y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel: al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, escuchen aquí, hermanos, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. En otras palabras, eran unos paganos que adoraban falsos dioses. Versículo 3. Entonces tomé a Abraham, padre de ustedes, del otro lado del río, y lo guié por toda la tierra de Canaán, y multipliqué su descendencia, y le di a Isaac, el hijo de la promesa. A Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte Seir para que lo poseyera, pero Jacob y a sus hijos descendieron a Egipto. Entonces, hermanos, la narrativa bíblica nos hace ver que el primer pacto fue hecho de Dios en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un pacto sobre la redención de la vida eterna para los escogidos. El otro pacto que empieza en la historia es el pacto de Dios con Adán, y cómo Dios puso a Adán como representante y Adán transgredió el pacto. Después el otro pacto mencionado en la Biblia, por primera vez la palabra Berit en Génesis, es en Génesis capítulo 6, con Noé, como lo hemos visto. Y posteriormente es el pacto de Dios con Abraham en Génesis 15 y Génesis 17. Génesis capítulo 15 habla acerca de cómo Dios hace a Abraham de manera unilateral, que quiere decir que Dios lo pone directamente su pacto con él, y además pareciera ser incondicional el capítulo 15 de Génesis, haciendo que Dios pase por el medio de los animales partidos. Les encargo de tarea que ustedes lean en su casa con calma Génesis 15 completo, pero se darán cuenta que cuando hace Dios por medio de un fuego que pasa por entre los animales partidos, es Dios haciéndole entender a Abraham y a todas las generaciones de Abraham que Dios es parte de cumplir el pacto abrámico, porque esa era la manera de hacer señales del pacto. El que no cumpliera su parte sería dividido como esos animales partidos en dos. Pero la historia de Abraham no termina en Génesis 15. Y por eso no decimos que el pacto con Abraham sea solamente incondicional. No, no, no. Génesis 16 y luego Génesis 17 continúa. En el capítulo 17, cuando Dios le pide a Abraham que se circunciden los varones al octavo día, si no, están cortados del pacto. Es decir, hay una condición. No solo es incondicional, sino que es condicional. Así que tiene dos, por así decirlo, caras el pacto abrámico. En Génesis 15 se muestra la incondicionalidad al pasar Dios por el medio de los animales partidos, y en capítulo 17 se muestra la condicionalidad al exigir Dios y demandar que deben de circuncidarse. Y por eso es de que se conecta el pacto abrámico con el siguiente pacto, que es el pacto de Sinaí o el pacto con Moisés. Por causas del tiempo, hermanos, no voy a ir ahí, pero
Puedes leer Éxodo 19 y ver cómo Dios hace un pacto con la nación de Israel, y el pacto que les pide ahí es básicamente la extensión del pacto abrámico. ¿Cómo es eso, Alex? Pues bueno, que aunque Dios ha prometido cumplir el pacto abrámico, de darles una tierra, de hacerles una gran nación, aún así hay una condición. Y la condición se expande en el pacto mosaico con los 10 mandamientos y la ley ceremonial y la ley civil. Tiene el pueblo de Israel, la nación de Israel, que cumplir cada mandamiento para que vean que ellos no pueden ser los cumplidores del pacto, sino que será uno prometido en Génesis 3:15, el hijo de Adán, hijo de Noé, hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob, hijo de Judá, hijo de David, hijo de José, hijo de María, hijo de Dios, Jesucristo. Pero antes de llegar ahí, hay otro pacto que la Biblia menciona en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Así que vayan conmigo, por favor, al segundo libro de Samuel, capítulo 7. Estamos yendo demasiado rápido por causas del tiempo y para dejar a preguntas y respuestas al final. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, dice así la palabra del Señor, versículos 11. Vamos a leer desde el versículo 12 mejor. Cuando tus días se cumplan, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente o simiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Versículo 16. Tu casa o tu linaje, tu realeza y tu reino permanecerá para siempre delante de mí, y tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así Natán, el profeta, habló a David. En otras palabras, aunque en segundo libro de Samuel, capítulo 7, la palabra Berit no se menciona en todo el capítulo, lo que sí se menciona es en el Salmo 89. Miren lo que dice el Salmo 89, hermanos. Es una recapitulación de el segundo libro de Samuel, Salmo 89. Y me gustaría que presten atención en los primeros versículos. Este es un salmo masquil de Atán, el Ezraíta, y dice así, Salmo 89, 1. Masquil de Atán, el Ezraíta. Por siempre cantaré las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones, porque dije, para siempre será edificada la misericordia. En los cielos mismos estableceré tu fidelidad. Yo he hecho, presten atención aquí, hermanos, versículo 3, un berit con mi escogido. He jurado a David, mi siervo. Estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por las generaciones. ¿Ven la palabra en el versículo 3? Mi pacto. Esta palabra, berit, pacto, es lo que es contenido en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. El pacto davídico se trata no solo de David, no de Salomón, no del reino del norte y del reino del sur, es exclusivamente del hijo prometido desde Génesis 3:15, que pasa por Noé, pasa por Abraham, pasa por Isaac, pasa por Jacob, pasa por Judá, pasa por la nación de Israel preservada por el pacto mosaico para que no se contaminara y la simiente llegara a ser de descendencia real, es decir, del linaje de David, para que se cumpla entonces lo que dice Jeremías 31:31, que hemos leído. He aquí vienen días en los que haré un nuevo pacto, un nuevo berit con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el cuales ellos transgredieron, sino un nuevo pacto donde cada uno será regenerado
Y esta es la novedad del nuevo pacto, hermanos, que la teología del pacto bautista confesional de 1689 enseñamos que la verdadera esencia del evangelio estaba en forma de promesa en Génesis 3:15 y pasaba por todos los pactos, pero que en el nuevo pacto de Jeremías 31 al 34 se muestra el corazón de lo que va a ser la obra del evangelio en el Nuevo Testamento de manera clara. Vayan por favor, hermanos, a Mateo capítulo 1. Ya lo mencioné, pero quiero que lo vean en sus Biblias. Mateo capítulo 1, versículos 1 al 18. Por cuestiones del tiempo leeré solamente los primeros versículos del capítulo 1 y después me pasaré al versículo 17 y 18. Dice así, Mateo capítulo 1, versículo 1 en adelante, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esta estructura es estructura de pacto, no solo un árbol genealógico, hermanos. Mateo 1 habla acerca de los pactos que fueron entretejidos en el Antiguo Testamento para que viniera el Hijo prometido. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob y Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom y Esrom de Aram, y Aram fue padre de Aminadab y Aminadab de Nazón y Nazón de Salmón. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Interesante. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. La historia bíblica entonces de los personajes en el Antiguo Testamento que son mencionados aquí es porque tenían su fe en el Señor Jesucristo, en el Mesías prometido, en el protoevangelio. Estos personajes no están aquí porque quisieron agregar nombres. No, hermanos, es por el mensaje de la teología del pacto, la esencia del evangelio. Cristo mismo, su gloria, su obra, su persona. Versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, de David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Hermanos, esto es glorioso porque no hay ningún otro tema en la Biblia que haga arder tu corazón tanto como ver a la persona, la obra y la gloria de Cristo como lo hace el Espíritu Santo cuando te abre los ojos a ver el entendimiento pactual a través de los pactos bíblicos. Vayan conmigo a Hebreos, por favor, hermanos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 11. Hebreos 10, 11. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hermanos, esto es una mención expandida de Génesis 3:15. ¿Recuerdas Génesis 3:15? La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Esta herirá tu cabeza, serpiente, y tú le herirás en el calcañar, en el talón. ¿Qué quiere decir eso? Que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Cristo en el nuevo pacto. Cristo lo que cumple de Jeremías 31:31 con la promesa de Génesis 3:15 es ese glorioso Hijo prometido, ese glorioso Salvador que redimiría a su pueblo aplastando la cabeza de sus enemigos y en particular de uno, el enemigo más mortal, Satanás y la muerte. Y dice el versículo, esperando, versículo 13, de ahí en adelante hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Versículo 14, porque por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, versículo 16, este es el pacto que haré con ellos.
Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en su corazón, y en su mente la escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¿Cuándo se cumple, hermanos, el nuevo pacto? En la cruz de Cristo, en el momento de la sustitución gloriosa. Cuando Cristo es puesto en la cruz y derrama su sangre, según aquí, es cuando Él perdona nuestros pecados y no se acuerda más de nuestras iniquidades. Así que no podemos, como los dispensacionalistas, hermanos, con todo respeto, interpretar que el nuevo pacto de Jeremías 31, versículo 31 al 34, sobre la casa de Judá y la casa de Israel, quiere decir literalmente y étnicamente para la casa de Judá y para la casa de Israel. No, no, no. Está refiriéndose de manera que en Cristo los escogidos son el nuevo Israel, la casa de Judá, el verdadero siervo del Señor, los verdaderos escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso, hermanos, es el cumplimiento del nuevo pacto. Y eso es básicamente, en este tiempo, lo que los teólogos puritanos del tiempo del siglo XVI y XVII creían sobre la teología del pacto. Habiendo dicho esto, hermanos, voy a ir a la Confesión de Fe, capítulo 7, para que ustedes puedan escuchar lo que creían en ese tiempo. Confesión de Fe de Londres de 1689, capítulo 7. La vuelvo a enseñar para que la vean. Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, capítulo 7. Por cierto, hermanos, los que no tengan recursos para comprar el libro, está gratuito en internet. Solo tienes que poner Segunda Confesión de Londres de 1689 PDF y te lo da gratuito. Dice así el párrafo 1, capítulo 7 del Pacto de Dios, párrafo 1. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, aún así, éstas nunca habrían podido alcanzar la recompensa de la vida. Escucha esto, la recompensa de la vida. Adán no era perfecto en el sentido que tuviera la recompensa de la vida, porque él estaba en un estado de tener que obedecer perfectamente, como lo hizo el último Adán, es decir, Jesucristo, para alcanzar la recompensa de la vida, la que el Padre le prometió desde la eternidad pasada. Sí obedecía perfectamente. ¿Y qué creen? Obedeció. Adán no, el mejor Adán, Cristo. Continúa diciendo la confesión, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a él le ha agradado expresar en forma de pacto. Además, párrafo 7.2, al haberse colocado el hombre bajo la maldición de la ley por su caída, en Adán, Génesis 3, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el cual libre y gratuitamente ofrece vida y salvación por medio de Jesucristo a los pecadores, demandándoles fe en él para ser salvos o salvados y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados a vida eterna, es decir, sus escogidos, con el fin de darles la disposición y la capacidad para creer. Párrafo 3, 7.3. Este pacto es revelado en el Evangelio. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación por medio de la simiente de la mujer, Génesis 3.15. Y después mediante pasos adicionales, es decir, por medio de la intensificación de la revelación de Dios por medio de los siguientes pactos, hasta completar su plena revelación en el Nuevo Testamento.
y tiene su fundamento en aquella transacción del pacto eterno que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. Y solo por la gracia de este pacto es que todos los que en cualquier tiempo han sido salvados de entre la posteridad de Adán o la descendencia de Adán caído, han obtenido vida y una bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de hacerse aceptable para Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Fin del capítulo. Voy a explicarlo brevemente. Algunos dicen, Alex, usaste pacto de gracia, pero no vemos que diga la confesión pacto de obras. Y la verdad es que ahí no lo dice, pero sí hay otro lugar en donde no la Biblia, la confesión de fe habla acerca del pacto de obras con Adán. Entonces, me gustaría que ustedes, cuando lean la confesión de fe, puedan ver que Dios les dotó a hermanos, maestros, teólogos en la historia de la iglesia y en el caso de los puritanos, la capacidad de interactuar con los idiomas originales, hebreo, griego, en su tiempo latín, alemán, inglés, para poder hacer exégesis de cada palabra y poner todo en palabras concisas para poder explicar mucho. Entonces, es verdad que la teología del pacto como tal no es un término que viene en la Biblia, pero la Biblia sí nos habla de pactos bíblicos que después entonces los puritanos y reformadores llegaron a explicarlo como pactos también teológicos. Entonces, vamos a hacer aquí un alto para explicar esto y luego después pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Cuáles son los pactos bíblicos, Alex? Bueno, yo les mencioné el pacto con Adán, es uno, pero ahí no se menciona la palabra berit principalmente. ¿En dónde entonces comienza la palabra pacto o berit en el Antiguo Testamento? Y la respuesta que diríamos es en Génesis capítulo 6, pacto con Noé. Así que los pactos bíblicos de los que nosotros podemos estar pensando, de la categoría explícita que están claramente ahí, sería pacto con Noé, pacto con Abraham, pacto con Moisés, pacto con David y nuevo pacto. Esos pactos serían los pactos bíblicos. Muy bien, esta es la primera categoría, hermanos, pactos bíblicos. Ahora, si tú me permites que te convenza y aceptas el pacto con Adán, entonces comenzaríamos con Adán, no con Noé. ¿Y por qué digo esto? Porque si tú lees tu Biblia, Efesios capítulo 2, versículo 12, vas a encontrar una declaración del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, donde menciona esta manera de entender la Biblia. Va a sus Biblias. Efesios capítulo 2, versículo 12. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos o extraños a los pactos, plural, de la promesa, singular. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a cuáles pactos te refieres, Pablo? Y la respuesta es a los pactos bíblicos que les he mencionado. Y la promesa, ¿a cuál promesa se refiere Pablo? Yo diría Génesis 3:15, que es la promesa del prometido, el Hijo de Dios encarnado para representar a la humanidad, elegida en el nuevo pacto, y entonces eso nos da el contexto y el fundamento para poder hablar entonces de la otra categoría que quiero hablar con ustedes, hermanos. Ya les he dicho que están los pactos bíblicos y por último quiero explicarles entonces lo que se llaman los pactos teológicos en el contexto de los puritanos y posteriormente los reformados. Son tres pactos teológicos grandes. Pacto de redención es el número uno en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Número 2, el pacto de obras, el pacto que Dios hace con Adán como representante de la humanidad. Y número 3, el nuevo pacto o el pacto de gracia que Dios hace con el nuevo Adán y la representación exclusivamente de los escogidos que Dios el Padre le dio en la eternidad pasada. Así que pactos bíblicos, pactos teológicos. Hermanos, no es fácil entender esta clase, se los aseguro que cuesta un poquito y tienes que ir desarrollándolo con apuntes, viéndolo en la Biblia, leyendo y meditando también. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que es el Espíritu Santo el que da iluminación, entendimiento de comprender las Sagradas Escrituras. No queremos forzar a que crean como nosotros creemos, no queremos imponerle eso a ustedes. De hecho, los hermanos bautistas reformados en el siglo XVII, ellos decían: queremos presentar esta confesión para que la examinen, la evalúen y se den cuenta que creemos lo que la Biblia enseña, solo que lo hemos compactado en 32 capítulos. Por último, me gustaría terminar con esta frase: la teología del pacto. Esta es una cita del pastor Sam Brenningham. Es una forma de entender la Biblia uniendo todas sus partes para poder entender el plan de redención de Dios y la gloria de Dios. Básicamente es una hermenéutica, una forma de interpretar la Biblia que creemos que es la que la Biblia misma nos muestra que es como se debe de interpretar. Si alguien está en desacuerdo con eso, está bien, pero sí me gustaría que por lo menos acepten que todo esto se encuentra entretejido en las Escrituras. No es solo teología de hombres del siglo XVI. Esto es algo que el Espíritu Santo cargó, inspiró y dirigió a los autores humanos para que pudiera quedar como testimonio fiel de la palabra del Señor en su palabra. Bien, hermanos, mi último versículo para terminar esta sesión de exposición y después dejar preguntas y respuestas, quiero que vayan a Hebreos 13. Hebreos 13. Último capítulo de Hebreos. Me gustaría pedirle a un hermano que tenga la oportunidad de leer. ¿Alguien que quiera voluntariarse, hermanos? Hebreos 13, versículo 20 y 21. ¿Alguien que quiera Yo lo leerlo? leo. Gracias, Giancarlos. Hebreos 13, 20, 21. Está bien, Hebreos 13, 20, 21. Ok, dice así. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, siendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Giancarlos. Hermanos, cualquiera que esté en desacuerdo con lo que he expuesto, se va a encontrar en la Biblia grandes declaraciones de los autores inspirados que unían la redención, el evangelio y la consumación por medio de pactos. Así que no hay escapatoria. O los estudiamos y llegamos a una conclusión, o aprendemos humildemente y nos enriquecemos y aprovechamos de la belleza, la gloria de entender la teología robusta del pacto. En este caso se encuentra la teología del pacto Westminster de Londres, pero también la teología del pacto bautista particular. Cualquiera que tú quieras profundizar y estudiar, siempre y cuando le demos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo y no a los hombres, porque el único que es digno es el Cordero que fue crucificado por sus ovejas. Así que a Él sea la gloria, al buen pastor, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Giancarlos.
Bien, mis hermanos, gracias Alex por este tiempo. Eh, bueno, Alex, tal vez, si bien es cierto, al inicio te presentaste, pero ahorita vemos que hay más hermanos, así que tal vez hay algunos que no te conocen. Nos gustaría que te vuelvas a presentar algo breve, tu ministerio, en donde estás, qué vienes haciendo, tu familia. Cuéntanos un poquito más de ti, por favor. Claro que sí, Giancarlos. Bueno, hermanos, mi nombre es Alex Torres, soy originario de Monterrey, México, de Nuevo León, y estuve a- estudiando un tiempo en The Master Seminary en Los Ángeles, California, del 2019 al 2022. Después estuve como pastor interino en una iglesia en Riverside, California, una iglesia que después se unió junto con Harcry para comisionarme a Málaga, España, donde actualmente me encuentro desde el 2023 sirviendo como pastor interino, ayudando a dos ancianos de una iglesia local aquí, bautista. Y además sirvo también ayudando a Civitas Day, dando clases y también en centros teológicos bautistas, además de ayudar a otras iglesias como en Tarragona, en Valencia y en una conferencia anual aquí en Madrid, en España, que se llama Pasión por el Evangelio. Tengo un ministerio a tiempo completo como misionero de Harcry y bueno, tengo una esposa que es de Ucrania, se llama Lilla, y un pequeño bebé tremendo que corre mucho y me canso, se llama Paul. Él tiene 1 año, 6 meses y apenas estoy empezando a entender a los que les duele la espalda de tanto estar corriendo detrás de sus hijos. Y bueno, hermanos, esto sería Giancarlos. No sé si hay alguna otra pregunta. Y bueno, también permítanos presentarnos a nosotros, hermanos. Voy a poner mi pantalla. Nosotros somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa, cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Abajo están nuestras redes sociales, así que puedes seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, en Facebook, YouTube y en Instagram, para que puedas no perderte nuestras actividades que nosotros tenemos. Te decía que estamos en un ciclo de conferencias que hemos titulado Legado 2025 en conmemoración a la Reforma Protestante. El día de hoy hemos estado con la primera conferencia, que es una masterclass dictada por Alex Torres. Mañana tenemos la segunda conferencia, que va a estar siendo impartido por Samuel Alonso, ¿sí? Y el tema es Reforma Española y su impacto en América Latina. Ya, es un tema sumamente importante, es sumamente importante conocerlo, aunque es bastante desconocido en América Latina la Reforma Española, pero creo que el mejor legado o el legado más conocido que nosotros tenemos como latinos es precisamente nuestra Biblia Reina Valera 60, así que es sumamente imperdible esta masterclass. Luego viene la tercera conferencia eh, sobre este personaje que en estos 3 últimos años ha estado sonando mucho dentro del ámbito teológico y evangélico, Germán Bavín. Y espero que probablemente todos hemos comprado por lo menos un libro de Germán Bavín y espero que no sea una moda nada más, porque tal vez puede ser muy difícil de entenderlo. Así que mañana Andrés Valencia, que es fundador de Editorial Monte Alto y que ha pasado un buen tiempo publicando también literatura de este hermano Herman Bavín, nos va a ayudar, nos va a dar herramientas para poder aprovechar su libro, su obra más alta que ha escrito Germán Bavín y su legado más alto que nos ha dejado a nosotros, que es su dogmática reformada. Así que también esto va a ser 11 de la mañana a Perú, así que te invito a que puedas participar de esta tercera conferencia. Y también eh, a las 3 de la tarde, mañana también en la cuarta conferencia, y vamos a estar hablando sobre el apóstol Pablo, su vida y su pensamiento. Porque si queremos hablar del legado, entonces tenemos que empezar por el legado que nos deja el apóstol Pablo y toda su teología, finalmente todos los hermanos de la Iglesia Antigua, de la Reforma, y hoy en día nosotros abrazamos lo que el apóstol Pablo sistematizó de las enseñanzas de Jesús. Y el sábado 7
o sea, de aquí a un par de semanas, el pastor Luis David Marín viene con la quinta conferencia y el cierre de este ciclo de conferencias que va a estar siendo impartido. El tema es Vida y Pensamiento de Agustín de Hipona, un personaje muy desconocido por el ámbito protestante y hasta vinculado con el catolicismo romano. Pero Luis Marín nos va a dar, nos va a enseñar, nos va a instruir por qué este personaje, Agustín de Hipona, tenemos que considerarlo también dentro de nuestra teología evangélica. Y también vamos a empezar un nuevo ciclo de cursos, el último ciclo de cursos del 2025 en noviembre y diciembre. Tres cursos. El primer curso, Fundamentos del Cristianismo, que va a estar siendo impartido por Samuel Alonso. Esto inicia el 20 de noviembre. El curso Análisis de Hechos, que va a estar siendo impartido por el pastor Alex Torres. Empezamos el 22 de noviembre. Y el curso de Teología Bíblica de Cristo. Y aquí este curso básicamente vamos a ver los tres oficios de Cristo, de profeta, de rey y de sacerdote, y va a estar siendo impartido por el pastor José Barriga. Y esto inicia el 24 de noviembre. Así que te invito a que puedas unirte a nuestra comunidad. Si ya estás aquí, es probablemente porque ya estás en nuestra comunidad, pero si no, si has recibido el link de otra fuente, te invito a que puedas unirte, escanear el QR y ser parte de una comunidad que viene creciendo, en donde te damos las novedades como Civitas Day y los accesos a estas conferencias también gratuitas y te puedes enterar de todos nuestros cursos. Y eso, hermanos, te invito a que puedas considerarnos como una herramienta, un instrumento de parte de Dios para tu educación teológica y que sigas aprovechando los diferentes recursos. Vamos a cerrar la transmisión, pero antes quiero agradecerte, Alex, por recibir esta invitación y unas últimas palabras antes de cerrar la transmisión y pasar al tiempo de preguntas y respuestas, animando a los hermanos a que puedan seguir creciendo en este conocimiento del Señor y en esta educación teológica. Adelante, Alex. Bueno, no, una oportunidad muy valiosa. Estamos en tiempos donde el Señor está despertando muchos pastores, muchas iglesias con familias que quieren poner en operación sus dones y es bueno poderse equipar para poder tener algo que compartir que tenga sustancia, valor y que sea realmente edificante. No solamente decir cosas como los reels, las imágenes que vemos en Facebook o en Instagram o en YouTube, sino que podamos profundizar un poquito más y que esto sea parte de lo que el Espíritu Santo vea en nuestras vidas como valioso para darle a otros. Me acuerdo una de las palabras más profundas que Paul Washer dio a sus misioneros de Heartcry y es: las naciones no te necesitan, tu iglesia a ti no te necesita, necesita más de Cristo en ti. Que seamos más como Cristo y tengamos más de Cristo para darle a otros. Eso es lo que realmente el mundo necesita y nuestras iglesias locales. No a nosotros, sino a Cristo en nosotros para darles más que pueda ser valioso para ellos. Eso, hermano. Bien, mis hermanos, vamos a cerrar la transmisión y vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Dios les bendiga a todos.